Dicen que dar gracias es de gente educada o de gente que tiene fe en Dios. Esta por lo menos fue la actitud de un grupo de colonos británicos en el siglo XVII, en la localidad de Plymouth, en lo que actualmente es Massachusetts. Dice la historia que en 1621, después de terminar su primera cosecha ya en el nuevo continente, este grupo de colonos puritanos tomaron la decisión de hacer una cena en acción de gracias a Dios por haber tenido una buena cosecha, por haber podido sobrevivir un primer año en tierras extrañas. Y dice también la historia que invitaron a un grupo de indígenas a unirse con ellos a esta cena. Así empieza una de las festividades más entrañables y más interesantes del calendario de los Estados Unidos y de Canadá. En la economía americana, sobre todo, es muy común que una persona nazca y crezca en una ciudad, en un estado como California, y termine trabajando al otro lado del país, en Florida o en Nueva York o en Arkansas o en las Dakotas. Y entonces la gente se separa. Esta es una buena forma de regresar todos, dicen, a casa de la abuelita. Todo el mundo regresa con grandmother. Y en la abuelita se reúnen todas las familias, los primos, los hermanos, todas las familias, y juntos dan gracias por lo que han recibido durante el año. Fue una fecha en la que se inició para dar gracias por las cosechas y hoy continúa siendo, yo creo que la fecha más importante para las familias en Estados Unidos. Es como la Navidad, pero sin regalos. La historia, sin embargo, tiene mucho más de dramático de lo que parece. Para empezar, no tenemos realmente certeza de cuándo se registró la primera cena de acción de gracias o Thanksgiving. Algunos puritanos ingleses y escoceses, de hecho, tenían festejos de acción de gracias al terminar las cosechas en el Viejo Mundo. Las primeras celebraciones en el continente americano se registraron al parecer en Canadá en el siglo XVI, mucho antes de la supuesta cena con los indios Wampanoag del grupo de los algonquinos. Los indicios históricos del festejo de Plymouth son bastante endebles. No hay certeza realmente de lo que ocurrió ni si esto sucedió en 1621. Los colonos, sí sabemos, eran puritanos y seguramente traían desde la Gran Bretaña la tradición de los festejos de acción de gracias. Nos sorprende que hayan realizado una cena de agradecimiento por haber concluido la cosecha. No hay certeza de que a esta celebración se haya unido un grupo de indígenas. Algunos historiadores sostienen que los enfrentamientos entre colonos e indios tuvieron lugar desde un principio. No se puede descartar tampoco que en un principio haya habido un momento de tregua con algún tipo de intercambio. Los puritanos eran, después de todo, personas muy cercanas a Dios y a la caridad cristiana. De lo que no hay duda es de que en unos cuantos años los colonos de Plymouth y de otras regiones de Norteamérica habían emprendido una campaña de exterminio o de desalojo de las poblaciones indígenas que tenían una cultura en buena medida nómada. Si en algún momento hubo una cena de agradecimiento a Dios en que hayan participado indígenas y colonos, la situación se habría vuelto imposible menos de una década después. Ahora, lo curioso de todo esto es que los grupos indios y las poblaciones indias en Estados Unidos continúan dando gracias y teniendo una especie de Thanksgiving, pero no en la misma fecha en la que lo tiene todo el país. Ellos lo tienen durante varias fechas durante el año y siempre es o por la llegada de la primavera o por la llegada de las nieves en invierno o por la cosecha o por la pesca. En fin, ellos tienen una gran cantidad de celebraciones en las que hacen este tipo de cosas, pero ellos no cuentan que invitaron a nadie a cenar, simple y sencillamente hacen su propia cena. En la actualidad, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, se celebra en los Estados Unidos y en Canadá, así como en algunos otros países de habla inglesa, pero en fechas diferentes. En Canadá, por ejemplo, donde las cosechas suelen levantarse antes por el frío que impera en ese país, actualmente el Thanksgiving es en el segundo jueves de octubre. En Estados Unidos, desde hace muchos años se ha fijado la fecha en el cuarto jueves del mes de noviembre. Lo tradicional es celebrarlo con pavo, lo que en México llamamos guajolote, pero en los grupos latinos y en los grupos de inmigrantes es muy curioso. Si tú vas a Florida
o a Nueva York, o muchos de los lugares donde hay población cubana o puertorriqueña, te vas a encontrar que en lugar de pavo hay cochinita. Y si vas a California y a muchas otras comunidades mexicanas, te vas a encontrar tamales. Y entonces te vas a encontrar guajolote, pero no guajolote cocinado o pavo cocinado como en Estados Unidos, sino con salsa o con mole poblano, con mole negro, con moles de otros tipos para darle sabor. Y a pesar de que hay una mezcla de sabores, pues también es una mezcla de culturas. Por eso es que se haya hecho importante para muchos inmigrantes latinos, muchas familias latinas en Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias ha sido durante mucho tiempo una de las celebraciones que dan unidad política y cultural a los Estados Unidos. Cuando las 13 colonias originales de Norteamérica se declararon independientes a fines del siglo XVIII, establecieron todas el festejo como oficial en cada uno de sus territorios, si bien con características y fechas de celebración ligeramente diferentes. Fue Abraham Lincoln, en medio de la Guerra Civil, quien estableció una celebración única para todo el país, como parte de un esfuerzo por dar un sentido de unidad a la Unión Americana en un momento en que los estados del sur habían declarado su secesión. Franklin Roosevelt estableció la actual fecha oficial del cuarto jueves de noviembre en 1941, también para dar al país un sentido de unidad política unos días antes de que entrara a la Segunda Guerra Mundial. El Día de Acción de Gracias es hoy, junto con Navidad y la celebración de la independencia del 4 de julio, uno de los 3 grandes festejos de la Unión Americana. El fin de semana del cuarto jueves de noviembre es uno de los momentos de mayor intensidad en los viajes en el país, ya que las familias hacen un enorme esfuerzo por reunirse en esta fecha. A pesar de que Estados Unidos ya no es una sociedad agrícola y que por lo tanto no es necesario hacer una celebración al final de las cosechas, no se ha perdido el sentido original religioso del festejo. Familias a todo lo largo y ancho del país rezan de forma conjunta antes de empezar la cena, que usualmente está constituida por pavo, y dan gracias a Dios por todas las bendiciones que ha conferido. Curiosamente, a pesar de que en Estados Unidos las cortes han venido prohibiendo distintas manifestaciones religiosas en público, con la idea de preservar la laicidad de la sociedad, ningún juez se ha atrevido a tomar medidas que detengan el festejo del Día de Acción de Gracias. Estados Unidos, sin embargo, no puede dejar de lado el desarrollo comercial, económico e incluso deportivo que ha tenido a lo largo de las últimas décadas, ni siquiera en esta festividad especial. De hecho, en el Thanksgiving se llevan a cabo juegos de fútbol americano que tienen una atención muy importante a lo largo y a lo ancho del país. Hay mucha gente que está molesta porque todo el mundo está yéndose por el lado comercial. Y ahora las baratas van a empezar el mismo día de Thanksgiving a las 6 de la tarde. Y esto mucha gente piensa distrae de la intención original de reunirse todos y de tener una cena familiar y de tener un día familiar. Y esto lo parte y hace que la gente viaje para estar con los suyos y en realidad, en lugar de estar con los suyos, se van de compras. Esta es parte de la celebración. Este es el primer año en que se incluye al Día de Acción de Gracias en estas compras de Navidad. Tradicionalmente era al día siguiente, pero las cosas cambian. Ahora, en cuanto a lo del fútbol, es muy curioso porque fueron los equipos colegiales. Y fue en el siglo pasado que los equipos colegiales, sobre todo la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton, que siempre han sido rivales en fútbol americano, empezaron con todo esto y lo hicieron porque sabían que ese día la gente estaba de descanso y que tendrían una gran cantidad de afición en los estadios. Pero esto fue en los 1920, una cosa así. Después, con el crecimiento de la fiesta, la televisión, todo esto se ha hecho tan tradicional. Por eso, en el Jueves de Acción de Gracias, que es un feriado, es común que se lleven a cabo importantes partidos del fútbol americano, tanto a nivel colegial como profesional. Pero además, el viernes inmediato posterior al Jueves de Acción de Gracias, aprovechando también el feriado, las tiendas lanzan sus mayores ofertas para dar comienzo a la temporada comercial navideña. En este llamado Viernes Negro, el Black Friday, se producen verdaderas batallas en las tiendas, mientras los compradores tratan de adquirir las mejores oportunidades. La cultura de un país está llena de recovecos sorprendentes.
Nadie que vea la rebatinga que se genera en un Viernes Negro en las tiendas de la Unión Americana sospecharía que el inicio de esta tradición tiene su origen en una festividad remota en la que un grupo de colonos puritanos decidieron hacer un alto en su vida cotidiana para dar gracias a Dios por las cosechas levantadas. Los Estados Unidos de aquel tiempo son muy diferentes a los que hoy conocemos. La diferencia no radica solamente en el tamaño de la población y en su composición étnica. Muy importante es el hecho de que las primeras colonias norteamericanas estaban formadas por perseguidos políticos que querían vivir en humildad y en concordia con sus vecinos y su entorno, mientras que los Estados Unidos de hoy están muy conscientes de su papel como la mayor potencia militar del mundo y han encontrado en guerras interminables una forma de mantener su poderío e influencia en todo el planeta. Los mexicanos que hemos tenido la oportunidad de vivir en algún momento en los Estados Unidos, sin embargo, hemos encontrado en el Thanksgiving una festividad que tiene algo que nos llama poderosamente la atención. Esta es la única fiesta estadounidense que no tiene contraparte en México. La Navidad la tenemos como ellos y la independencia la celebramos en otra fecha, pero la celebramos también. Se convierte en entrañable porque es una fiesta bonita, es una fiesta familiar, es una fiesta espiritual, si ustedes quieren, porque es para dar gracias y para mostrarse agradecido por lo que uno tenga, sea poquito o sea mucho. Entonces, por eso es que se ha vuelto tan importante para la gente. Y la gente lo va viendo que los vecinos, que los amigos tienen este tipo de celebraciones, son invitados a familias, con familias o con amigos, y ellos mismos empiezan a replicar esto en su casa. Por eso es que se ha hecho así, pero principalmente los inmigrantes que están solos lo han adaptado para combatir un poquito más esa soledad. En México no hay una festividad que marque el fin de la cosecha o que nos remonte como el Thanksgiving a los tiempos de la producción agrícola que también fueron muy importantes en nuestro país. Por eso, millones de mexicanos como yo que hemos tenido que vivir por alguna razón u otra en los Estados Unidos o que hemos visitado ese país durante esta festividad, hemos encontrado en el Thanksgiving, en este momento en que todo el país se detiene para dar gracias a Dios, una de las festividades más entrañablemente cálidas y humanas de nuestros vecinos del norte. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.